vean, este tipo de cosas, pues sí, son las que causan las quejas de las que uno lee en internet. Nos sacaron a todos, pero mucho antes, y nos tienen bajo el calorón de Monterrey, esperando. Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de La Guía de Viajes de Luisillo. Hoy vamos a probar el servicio de la llamada, entre comillas, peor aerolínea de todo México, Viva Aerobús. ¿Por qué se dice que es la peor aerolínea del país? No me lo estoy inventando. Basta con hacer una pequeña búsqueda en Google. De verdad, si ustedes buscan peor aerolínea de México, va a salir en letras grandes Viva Aerobús. De hecho, como dato curioso, el año pasado una empresa dedicada al resguardo de equipaje llamada Bounce hizo un estudio de las peores aerolíneas del mundo y quedó en primer lugar Viva Air de Colombia, en segundo lugar Viva Aerobús de México, tercer lugar Volaris de México y cuarto lugar Ryanair de Irlanda. Y sí, es un hecho que comúnmente en la sociedad mexicana se critica mucho a esta aerolínea. Se dice que se retrasan mucho sus vuelos, que tienen un mal servicio, que te acaban cobrando más de lo que dicen, etcétera, etcétera. Y es que en efecto, estas aerolíneas te prometen precios muy accesibles. De hecho, es la razón por la cual se mantienen siempre en el top de las ventas. Pero la estrategia, por no llamarla trampilla que tienen, es que a la tarifa baja te van sumando poquito a poco cada detallito hasta que acaba siendo un precio muy similar al que pagarías con otras aerolíneas. Hoy vamos a volar de Ciudad de México a Monterrey, que es un vuelo como de 1 hora y media aproximadamente. Y en Viva Aerobús mi tarifa me costó 1,700 pesos, unos $85. Con Volaris me costaba un poquito menos, como 1,600 pesos, $80. Aeroméxico, por ejemplo, ese sí ya salía más caro, ya salía como en 2,500 pesos, unos $125. Pero aquí les va, así es como operan. Básicamente te ofrecen 4 tipos de paquetes a la fecha en que grabo esto. Es el paquete 0, Light, Extra y Smart. 0 de verdad no te incluye, pero nada. Ya con un Light ya puedes traer una maleta de mano y Extra y Smart ya puedes documentar maletas. Ahora, yo pagué la opción más barata, la más económica, pero de ahí me fueron sumando poquito a poco y me ofrecían documentar maleta de 15 kilos, 578 pesos, 25 kilos, 722. Te ofrecen también la opción de pasar a dejar tu maleta sin hacer filas, te cobran 95 pesos, unos $5. Te ofrecen también un pase llamado VIP para no hacer fila para subirte al avión, 125 pesos, unos $6. Si quieres llevarte a tu mascotita, unos 850 pesos, $40. Y ya si quieres seleccionar tu asiento, vaya a tener tu asiento previamente reservado, te van cobrando según la zona en la que te sientes. Si quieres un asiento regular, 240 pesos, $12. Unos Space, que me imagino, no sé, es más espacioso, 320 pesos, $16. Y si compras el asiento VIP, que ya veremos qué es esto de VIP, 389 pesos, unos $19. También puedes pagar por su servicio para ver películas en el vuelo, que te cuesta 35 pesos, como $1.50. Y, bueno, te cobran un seguro, unos 60 pesos, que son $3. Entonces, ya así con todo como yo lo pagué, acabé pagando un poquito más de 2,100 pesos, porque seleccioné asiento, hice otros detallitos por ahí, unos $105. Así que bueno, ya el precio no era tan barato como en un inicio se ofrecía. Cabe recalcar que yo estoy volando sin equipaje documentado, solamente equipaje de mano. Pero bueno, veamos, hagamos la prueba a ver qué tal el servicio de esta llamada. Repito, muy entre comillas, la peor aerolínea de México. Estará cool, se retrasará nuestro vuelo como dicen los usuarios en línea que suele pasar. Eso es lo que vamos a averiguar en esta edición de la Guía de Viajes de Luisillo. Acompáñenme. Pues listo, ya estamos en la puerta, todo en orden hasta ahora. Por cierto, cabe recalcar que saqué mi pase de abordar en línea, bastante fácil, la verdad. Y bueno, pagué por el servicio de fila VIP, que pues
simplemente me pasaron, no tuve que hacer gran fila. Vamos a ver qué tal los asientos, la calidad de los alimentos, todo eso. Abordando la aeronave y veamos, ahora sí, al asiento, ok. Aquí, gracias. Aquí 6F. Nosotros pagamos, les digo, este pequeño upgrade por la fila VIP llamada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si dice aquí, por ejemplo, en el equipaje reservada para los pasajeros VIP. Como yo soy un pasajero considerado, voy nada más a subir una maleta y la otra me la voy a llevar abajo del asiento, que les doy el tip, ¿no? La verdad es lo que se debe hacer si eres un viajero considerado. Te traes tu mochilita así abajo de las piernas y nada más guardas tu maleta de mano arriba, porque sí siempre pasa en todos los vuelos y en todas las aerolíneas de todo el mundo que los asientos de arriba se llenan y es una situación bien estresante. Ves a los y la sobrecargo pasándosela mal, la gente ahí gritoneándoles, es que yo pagué por mi lugar. Sí, la gente se pone bien eriza, güey. Entonces hay que ser considerado y si tienes espacio para ponerla así abajo de tus piernas, pues está chido, ¿no? Está sabroso. Ahora vamos a ver el asiento como tal. Pues el espacio de piernas es normal, yo lo llamaría, ¿no? Diría que está bien, está ok. Aquí sí tengo para poner mi maleta, tenemos nuestra mesita, ok, bastante buena. Tenemos una red acá para guardar cosillas y te ofrecen te ofrecen un menú, lo cual me pone a pensar que en efecto ha de ser de estas aerolíneas que no te ofrecen nada a bordo, ¿no? Ni una bolsita de cacahuates, nada. Ahora, ¿será que el asiento se reclina? Esto suena muy tonto, pero de verdad hay aerolíneas en las cuales los asientos no se reclinan. ¿Será que Viva Aerobús es una de estas? Veamos, tenemos acá, para el bracito, apretamos, sí, hora de la verdad. Sí se reclina, ok, un poquito, ¿no? Lo estándar en los aviones, pero sí se reclina. Me ha tocado abordar aviones que de verdad no se reclinan, pero nada, entonces ahí ya lleva un punto. Ni siquiera el tren primera clase de Corea del Sur se reclinaba, entonces, miren, esta aerolínea ya lleva un punto extra. El material del asiento se siente renovado, ¿ok? El avión en general no se siente viejo, de hecho, podemos verlo, miren, en la calidad así de las tomas de aire, de los botones, como que sí es un avión relativamente nuevo. Para aviones viejos, ¿se acuerdan cuando pusimos a prueba esa aerolínea de Venezuela? Uf, ese avión yo sí dudé si íbamos a llegar. La verdad no se siente mal, se siente que es un avión reciente relativamente. Y pues nada más que comentar por ahora. Primeras impresiones, la verdad ha estado bastante bien. Y sí, la tarifa total que pagué ya con todo y el acceso VIP y todo, sí me ha salido más barato que con la aerolínea competencia. Entonces, hasta ahora vamos bien, vamos chido. A ver si el avión despega a tiempo, ¿ok? Que eso es importante, que no haya un gran retraso. Vamos a ver. Pues a ver, mi vuelo sale a las 9:30, ¿ok? Estaba agendado para 9:30. Son 9:24 y ya anunciaron que ya se cerró la puerta, ¿ok? Ya el abordaje acabó. ¡Wow! Al parecer vamos a salir a tiempo. A ver, sí quiero hacer la mención de que obviamente he volado antes con Viva Aerobús. No es mi primera vez volando con esta aerolínea. Y sí, ok, tengo que decirlo, sí suelen retrasarse. Ahorita en esta ocasión estoy corriendo con bastante suerte, ¿eh? Y quiero aclarar también, no es mención pagada, ¿eh? No estoy haciendo que se vea bonita la aerolínea porque me pagaron, no, es experiencia real, pero me está tocando bastante bien, todo bastante chido hasta ahora. Y bueno, veamos los precios del menú. El servicio de Mi Café ya se encuentra disponible en la bolsa del respaldo frente a usted, pero no aceptamos pagos en efectivo. Solamente pagos con tarjeta, no con efectivo, ok. Importante información, importante considerarlo. Y veamos cuánto cuesta, ¿no? Para más o menos saber cuánto costaría igualar el servicio de otras aerolíneas que sí te incluyen una bebida, un pequeño snack. A ver, supongamos que por lo general te incluyen una bolsa de cacahuates, ¿no? De maní y un café o bien un refresco. Bebidas alcohólicas ya no es tan normal que te incluyan las aerolíneas. Antes era como estándar, ahorita solamente te la incluyen en viajes considerados largos o bien si viajas en la clase ejecutiva. A ver, calemos. Si quieres, por ejemplo, tu paquete de café con galletas, 65 pesos, unos $3. Si quieres tu refresquito con tus papas, 79 pesos, $4. Ahora, si quisieras ya algo así como un emparedado, ya un paquete un poco más completo, vean, 100
160 pesos, 8 dólares. Con tu copita de vino, 170 pesos, 8 dólares 50. Y a ver, así como una cerveza solita, por ejemplo, vean, 65 pesos, 3 dólares. Ya tu botellita de licor, ¿no? 115, si quieres tu tequilita, 160 pesos, 8 dólares. Ok, la verdad no son precios tan alzados, está bien. Y considerando que en otras aerolíneas te incluyen una bebida y unos manís, unas galletas, algo así, vamos a redondearlo en que serían como otros 80 pesos de gasto, otros 4 dólares que tenemos que sumar a nuestra tarifa barata para igualar la calidad del servicio. Entonces les digo, se va sumando poquito a poquito hasta que acabas pagando, pues si haces tu suma general, acabas pagando casi lo mismo. Vamos a ver qué tal el baño. Importante siempre en los vuelos. A ver, es un baño bastante estándar para un avión, ¿no? Tamaño bueno. El papel de baño extra, tiene su lavabito, el espejo por acá, basurero, ok, que si las toallitas. Obviamente no es como que te van a estar incluyendo pasta de dientes y enjuague bucal y cepillo y todo eso. Eso ya es más de aerolínea de lujo, ¿no? Esta es una aerolínea de bajo costo. Tiene acá la mesita para el cambio de pañales. Los cubreasientos, eso sí, no hay, ok. Les falló aquí a mis carnales y carnalas surtirlos, pero bien. Y la limpieza buena, y eso que ya va ahorita, cuando grabo esto, el vuelo un poco avanzado, ya podría estar algo sucio. Bien, sabroso, bueno. El baño pasa la prueba de la guía de Luisillo. Me pedí de comer mi combo con mis papas, mi cuernito, que no viene nada mal, la verdad, viene bastante completo. Mi botella de agua me costó 160 pesos, 8 dolaritos y se recalca, no se puede pagar con efectivo, solamente con tarjeta. Pues a ver, nada mal. El itinerario decía que íbamos a llegar 11:05, no se alcanza a ver, pero son las 10:59 de la mañana. Llegamos chido, llegamos bien, incluso con un poquito de minutos de gane. Llegamos directo a la terminal. No tuvimos que tomar camioncito, que luego eso es muy molesto, ¿no? Que tienes que tomar el camioncín y demás. En esta ocasión llegamos bien. Wow, pues, ¿qué les digo? La verdad, ni un mal comentario. A ver, recalco que, porque ya veo sus comentarios venir de meme, yo he volado con ellos, me fue de la burger. Recalco que todo se resume a diferentes experiencias, ¿no? Hay veces que te toca una buena experiencia, hay veces que te toca una mala experiencia. A mí me han tocado buenas experiencias en aerolíneas carísimas y me han tocado experiencias pésimas, de igual manera volando en la primera clase más costosa. Así como me han tocado buenas experiencias en aerolíneas de bajo costo como en la que acabamos de volar, y también me han tocado experiencias de la burger, que pierden mi equipaje, se retrasa 6 horas. Esas cosas pasan, todo se resume a la experiencia que te toque. Y pues como dicen por ahí, cada quien habla de la feria según cómo le fue. Ya estamos entrando, entonces me colocaré mi cubrebocas. Pero bueno, en particular esta experiencia en la que hemos volado en la peor aerolínea del país, la verdad a mí me fue bien. En esta experiencia vamos a darle una buena calificación de parte de la guía de viajes de Luisillo. No hubo retraso, todo bastante cool, bastante ok. Recalcando una vez más que claro que sí, todo depende de la diferente experiencia que te toque. Vean, por ejemplo, lo que les digo, que todo depende de la experiencia. Ahorita en el vuelo de regreso, chequen, nos sacaron a todos, pero mucho antes. Y nos tienen bajo el calorón de Monterrey, esperando a que llegue el avión. Como que no se coordinaron, que todavía no estaba el avión, nos sacaron a todos. Yo lo borgo, el calor está severo, ya llevamos acá un buen rato. Entonces, esta, por ejemplo, es una mala experiencia. Si todo es, a veces hay buenas experiencias, a veces hay malas experiencias. Esta de ahorita, malísima. Vean, este tipo de cosas, pues sí, son las que causan las quejas de las que uno lee en internet. Vean, ahora estamos caminando bajo el solazo. Creo que nuestro avión es ese de allá, creo. No, nemen, sí se pasaron. Se pasaron de lancita. Ahí vamos, ahí vamos. Uf. Sí, sí era hasta acá. Pero miren, nos pusieron acá nuestros límites para que no haya accidental. Ok. Gracias amigos, siéntanse libres de compartir sus experiencias aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.